Vamos a leer del versículo 38 hasta el 44. Y ahí en el 44 ya termino la exposición de esta mañana, en este segundo servicio. Y quiero enfatizar hoy dos cosas. Le voy a decir lo primero y después ya cuando llegue a ese versículo lo segundo. Primero quiero enfatizar lo poderosa que es la fe. Poderosa, la fe es poderosa. Entonces, quiero enfatizar primero lo poderoso que es la fe. La fe es poderosa. Hay quienes se inclinan más por la ciencia o dependen de la ciencia. Si hay una persona que tiene un problema de salud difícil y uno les dice, pero confiemos en Dios, Dios puede sanar a esa persona. Algunos dicen, yo más creo en la ciencia, en lo que puede hacer la medicina, los estudios, que en la fe. La bendición que nosotros tenemos es que nosotros tenemos la fe como primera opción. Y la ciencia, Dios la usa también, pero nuestra confianza está en Él. Y esa es nuestra fe, ¿verdad? Y aquí quiero ver lo poderosa que es la fe, porque la ciencia no siempre recibe. Porque a veces la ciencia fracasa, pero la fe sí recibe siempre. Si no se logra la solución para algo, pues se confía en que Dios tiene el control de eso y uno descansa en que Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces la fe no falla. La ciencia sí, obviamente ha fallado. Entonces la fe es maravilloso y quiero invitarle a que usted se fortalezca hoy en su fe a través de esto que vamos a ver. Dice aquí la palabra, segundo de Reyes 4:38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Se le llamaban hijos de los profetas porque eran estudiantes. O sea, estaban en la escuela de profetas. No es que eran necesariamente hijos de otros profetas, sino que se le llamaban hijos de profetas porque estudiaban en la escuela de los profetas. Entonces eran profetas. Y aquí cuando yo estuve leyendo estos versículos, me encantó aprender de estas personas. Y uno de ellos es el profeta Eliseo. Otras personas que, y usted lo va a ver ahorita, los vamos a disfrutar, son estos profetas, todo lo que pasó en esta historia. Y dice, y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado. Ahí está otra persona. En total, si lo miráramos como una película, digamos, de la vida real, hay 5 personajes en esta historia. Eliseo, los profetas, el criado de Eliseo. Hay otro que sobresale entre los profetas que se mete a un problema que ahorita lo vamos a ver. Yo le llamé el envenenador por error. Ya va a ver por qué, ¿verdad? El envenenador por error. Aquí están los profetas. A los profetas les llamé en mi historia ahí que yo estaba viéndola, los profetas duros de matar. Y va a ver por qué, ya va a ver esto. Pero entonces dice, y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado. Pon una olla grande. Ahora, mire eso. Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas.
Entonces, Eliseo aquí está en medio de ¿cómo es la hambre? ¿De qué tamaño es el hambre que se nos menciona? Grande. Pero para el hambre grande, Eliseo pide la olla. Mire eso, pero póngase a pensar. Llega, está en su casa, está rodeado como de 100 profetas. Hay escasez y tal vez no tienen para darle de comer a esos 100 hombres. Pero viene Eliseo en fe y dice: pon en el horno, en el fuego, en la estufa, en el pollo, la olla grande. Hambre grande, olla grande. Porque Eliseo aquí está diciéndoles: creo en la provisión de Dios. Estoy esperando la provisión de Dios. Amén, hermano. Él está, ahora, están en la casa del profeta. ¿Cuántas ollas tendría Eliseo en su casa? ¿Cuántas ollas tiene usted en la cocina, hermano? 5, 10, 3. Pensemos que tenía 3 ollas, pues. Una pequeña, una mediana y una grande. Eliseo viene y pide la grande para alimentar a los 100 profetas. Aunque no hay que comer, él sabe que Dios va a proveer para que coman. La primera lección, o lo que aprendo de lo poderoso de la fe, es que Eliseo está creyendo en la provisión de Dios. Yo no sé si ahorita usted necesita comprar algo que necesita, porque hay cosas que sí necesitamos y no tiene el recurso para comprarlo. ¿Qué tal si pone la olla grande y espera que Dios provea para esa compra? Porque Dios es bueno. Esa es la fe, ¿verdad? Creer en la provisión de Dios. O tal vez usted ahorita necesita cubrir una necesidad. Necesita cubrir una necesidad y no tiene cómo cubrirla. Crea que Dios le puede proveer. ¿Cuántos creen que el Señor puede proveerle? O tal vez un trámite está en proceso y un trámite usted dice: esto está difícil, esto parece imposible que se solucione. Bueno, una olla grande es una demostración. Yo creo que en medio de la escasez Dios puede proveer. Eso es lo poderoso de la fe. Por eso me encanta esta historia y la disfruté leyéndola, viendo a Eliseo. Yo ya me lo imaginaba ahí sentado. El criado era un poco nervioso. De estos 4 personajes que vemos aquí, o 5 mejor dicho, hay 4 que me encantan y el criado no mucho me agrada, porque es bien negativo. Fíjese, ya va a ver usted por qué es negativo. Y hay gente siempre negativa, ¿verdad? Hay que tener cuidado con no ser influenciados por personas negativas. Bueno, entonces aquí él dice: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas, para los profetas. ¿Le está bendiciendo la fe de Eliseo? Ok, es fe, ¿verdad? Estamos viendo su fe. Pon una olla grande. Versículo 39. Le dije que llegaba hasta el 44. Y salió al campo a recoger hierbas. Salió uno al campo a recoger hierbas. Y halló uno como parramontes. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Ahora, aquí hay un profeta que dice: mire la intención de este profeta: voy a ir a ayudar, voy a ir a buscar hierbas. No nos cae mal un caldito de macuy ahorita. Y se va a nadie le cae mal un caldito de macuy, ¿verdad?
y se va a buscar hierbas. Él está colaborando, él no está haciendo malas cosas. Me gusta, a ver, piense esto. Él va a recoger hierbas y se encuentra con calabazas silvestres que eran venenosas, pero él no sabe que son venenosas. Él no lo hace con maldad. Quiero que miren aquí a un hombre que es servicial. Él quiere ayudar, va a buscar, quiero ayudar para que comamos. Trae las hierbas, esas calabazas silvestres que eran envenenadas, y las pica en la olla. Aquí hay otra lección. Los hombres pueden cocinar. Solo un hombre dijo amén. Eso no es, me tienen que cocinar a mí. Por favor, no. Ayudemos en la casa, porque aquí los profetas hacían su comidita. Yo recuerdo cuando antes hacía obra de evangelista y me iba a predicar a otros lugares y me hospedaban en las casas. No crean que ahí me dejaban la comida servida. Las personas de la casa se iban a trabajar y yo me quedaba lavando los trastos, porque mi compromiso era en la noche, ir a predicar, ¿verdad? Me quedaba lavando los trastos y a veces yo me hacía mi comidita. Y ahí solito, y mi esposa aquí en Guatemala y yo solito por ahí, ¿verdad? Y yo haciendo la comida. Entonces aquí veo yo que los siervos, los profetas cocinan. No debemos avergonzarnos de cocinar, de ayudar a las hermanas. Dicen, gloria a Dios, amén, dicen, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí están cocinando? Y viene él y está rebanando lo que trajo y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Entonces mire que estamos viendo ya dos personas, el profeta Eliseo, y aquí está el envenenador por error, ¿verdad? Y él está feliz colaborando. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas bien, con buena intención, y no nos salen bien? Queremos ayudar a alguien y en vez de ayudarlo, lo ofendemos. Y nos estamos esforzando por salir de las deudas, de nuestros problemas, de solucionar el asunto en el hogar con aquella persona que nos hizo daño, y tratamos de arreglar las cosas, y en vez de arreglar las cosas, las empeoramos. Pero no porque quisimos. No sabíamos que iba a pasar eso. A mí me pasó un día de estos. Esta semana que pasó, conocí a un señor trabajador, plomero. Desde que lo vi la gracia de Dios en él. Sabía que era una buena persona, y lo es, que ya traté con él. Y cuando lo vi hablamos de tantas cosas, porque a mí me gusta hablar con ancianos para aprender de ellos, de sabiduría. Él me contó del terremoto en Guatemala y tantas cosas. Y le digo yo, pero usted se mira bien, le digo, ¿cuántos años tiene? Y me dice, ¿cuánto me calcula? Le voy a dar un consejo, no diga eso usted, porque le pueden calcular mal y lo van a desanimar, ¿verdad? Y me dice, ¿cuánto me calcula? ¿Cuántos años me calcula? Y le digo yo con toda inocencia y con todo amor, 79, le digo. Ay, le cambió la cara, hermano. No tenía 79, tenía 72. Bueno, no es mucho, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que yo lo confundí con mi papá. O sea, yo estaba viendo en él a mi papá. Estaba viendo a mi papá y dije, él es más o menos como mi papá. Y mi papá cabal ahorita, el 9, va a cumplir 79 años. Entonces, como yo lo estaba viendo con amor, yo le dije 79.
Pero, después yo no sabía dónde meterme, hermano. Mejor ya no voy a hacer eso, fíjese, de calcular edades. Ya después le voy a decir cómo siguió la conversación, porque también le quiero dar otra enseñanza y una ilustración de lo que hablé con él para aprender hoy. Pero entonces, aquí, ¿qué hice yo ahí? Le dije de su edad y en vez de hacerlo sentir bien, lo hice sentir quizá mal. Pero ahora, ¿qué hacía, hermano? Solo dije, Señor, voy a seguir platicando con él. ¿No quieren una su tacita de café? Le dije, ¿verdad? Ahora, este hombre, así le pasó. Él estaba haciendo lo mejor. Él estaba colaborando, él estaba cocinando. Pero trajo a la olla veneno. ¿Verdad? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que por querer hacer algo, pues no le sale tan bien y en vez de ayudar daña? Pero sigamos, versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Mire, no solo va a traer la hierba, la cocina, la mete en la olla, sino que le sirve a los demás. Es un buen hombre. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Ahora aquí es por eso les dije yo que están los profetas duros de matar. Porque, hermano, fíjese que según la historia, algunos de ellos dieron un bocado, se lo tragaron y dieron otro, pero después sintieron algo raro. Y es que esas calabazas silvestres estaban envenenadas. Póngase en el lugar de ellos. ¿Qué pasaría si usted se traga algo que sabe que es veneno? ¿Qué hacemos, hermano? Yo creo que no nos morimos de la envenenada, sino del susto, ¿verdad? De que sabemos que algo tragamos. Pero a ellos, mire, aquí yo miro el poder de la fe, cómo Dios está obrando en toda esta situación. No les pasó nada, hermano. Ninguno de ellos murió. Y ellos pudieron discernir que la comida no estaba buena. Y entonces me imagino que la segunda bocado tal vez la sacaron y ya no la comieron. Siervo de Dios, esta comida está envenenada, dijeron. Ahora, póngase en el lugar del colaborador, del envenenador por error. ¡Qué pena! Ay, ¿por qué? Pues, no me di cuenta. Perdonen, siervo de Dios, perdonen a todos. Yo no quería hacer eso. Cuando estemos en situaciones que nos hemos esforzado por hacerlo mejor y las cosas no nos salen bien, comprendamos que el Señor siempre tiene una salida para nosotros. Primera de Corintios, lo ponemos rápidamente, 10:13. Mire lo que dice. Primera de Corintios 10:13. Dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios siempre tiene una solución para nuestros problemas, para nuestras situaciones difíciles. Dios es el proveedor. Dios puede proveernos. Y cuando nos metamos a un problema, porque no supimos, no nos dimos cuenta, Dios siempre nos va a ayudar. Amén. A ver, diga conmigo, ayúdeme y diga conmigo: siempre. Aleluya. En eso descanso yo. Dios siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a ayudar. Siempre. Nunca nos va a dejar ahí. Por eso no te sientas mal si te has equivocado en algo, si fallaste en algo sin haber querido fallar. Solo acude al Señor.
Y aquí Dios ayudó a este profeta, al envenenador por error. Volvamos ¿en qué versículo nos quedamos? Segundo de Reyes 4, nos quedamos en el versículo, Jonah, ahí está, 38, 39. Ya leímos el 39, así es. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Y el 40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo, y Señor, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Entonces ahí vamos con este hombre que está, ahorita vamos en la escena en que él está apenado, que se va a esconder y no hasta tal. Imagínense que era un profeta joven, hasta llorando está. Envenené a los siervos, envenené a mis amigos. ¿Por qué hice eso? Qué mal se sentía. Pero ahí viene la ayuda de Dios. Versículo 41. Él entonces dijo, Eliseo, traed harina. Y le esparció en la olla, o sea, le echó a toda la harina, a toda la olla harina. ¿Cómo era la olla? Grande. Ahora, yo me pregunto, si hay hambre y hay escasez, ¿dónde había harina para que le echaran a la olla? Siempre hay. En tu casa siempre hay. Y siempre habrá, mi amado hermano. En tu casa no faltará la provisión de Dios. Aleluya. Mira, hermano, no están con hambre. Eliseo dice, pongan la olla grande, tenemos fe que Dios va a proveer. Y pasa este incidente, se envenena la olla y viene Eliseo, traigan harina, tal vez un costal de harina, y la esparcieron en la olla. ¿Nos faltó algo en pandemia? Siempre hubo. ¿Cuántos se asustaron al principio? A todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si ya no hay trabajo? ¿Y si hay escasez? Pero ¿faltó alguna vez comida en nuestras casas, en nuestras mesas? Jamás, hermano. Siempre hay harina para las necesidades. Siempre hay provisión. Traigan harina. Y esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Ahora, no vayamos tan rápido. Es que aprendamos de estos hombres de fe. ¿Cómo se sentía el que ya se solucionó el asunto? Gracias a Dios. Eliseo demostrando su fe. Ahora, pero aquí los hombres, los profetas también muestran una fe grande. Les voy a hacer una pregunta. Si sabemos que una comida estuvo envenenada y vengo yo y les digo, hermanos, le eché harina, ya oré, cómasela, ¿se la come usted? Ah, ¿verdad? Ya se solucionó el problema, le digo yo. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cambiaron la olla? ¿Hicieron? No, solo le eché harinita, oré y cómasela con libertad. El primero en dudar sería yo. Pero aquí lo que vemos es que esos profetas les probaron la fe. Y tu fe va a ser probada. Y tienes que creer que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es grande. No te tienes que desanimar. Cuando uno está pasando por una situación difícil, es fácil que uno se desaliente. Escoja el lado negativo de las cosas. Me voy a morir, no se va a arreglar esto. Pero tú tienes una de dos opciones. Escoger lo negativo o decir, yo creo en que el Señor está conmigo. Y ellos vinieron, se comieron el caldito de macuy y no les pasó nada. Confiaron en Dios. Confiaron en Dios. Aleluya. Entonces, aquí ya hay tres personas que me bendicen, ¿verdad? Eliseo, el gran hombre de la fe. Este profeta que cometió ese error, pero también confió en Dios y Dios lo sacó de ese problema. Y los profetas que tuvieron fe y se comieron el potaje, el guisado. Y no hubo más mal en la olla. Sigamos, versículo 42.
Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, el profeta, da a la gente para que coma, le dijo a su criado. Ahora, aquí hay otro varón que me bendice. Un varón que en medio de la escasez trae sus primicias al varón de Dios. Y ahí las trae. Ahora, esas primicias fueron milagrosas. Lo primero que le quería hablar es la fe poderosa. Y lo segundo, las primicias milagrosas. Estas primicias fueron milagrosas. Porque miren lo que pasa. Le dice el varón de Dios, da a la gente para que coma. Y mire el criado lo que dice, versículo 43. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cómo miran ustedes a ese criado, hermano? A ver, hablemos un poquito del criado. Mero abusivito, ¿verdad? Negativo, sí. Porque Eliseo era su jefe, pues. Él le tenía que hacer caso. Pero este criado que se llamaba Giesi, y fíjese que este Giesi se queda leproso porque después le va a pedir a Naamán vestidos y todo eso. Algunos ya saben la historia. Pero este Giesi le dice, pero ¿cómo le habla? No me gustó, hermano. A mí no me gustó cómo le habló al profeta. Le dice, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Le pregunta de manera irónica, ¿acaso estás loco, Eliseo? ¿Cómo vamos a comer 100 hombres con 20 panes? ¿Cuántos panes se comerá un hombre así con hambre? 2 mínimo, ¿verdad? 2 cuando está melindroso. ¿Cuántos panes necesitaban para 100 hombres? Por lo menos unos 200, 300 panes. Y viene este hombre que me gusta porque en medio de la escasez y del hambre le trae las primicias y dice, aquí están. Y viene Dios, toma esos panes y le da de comer a 100 hombres. Comieron y sobró, dice la palabra del Señor. Qué poderoso es Dios, hermano, qué poderoso es Dios. Milagrosas esas primicias. Y respondió su sirviente, ¿cómo podré? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y por eso le llamé a esta prédica, comerán y sobrará. Nada nos faltará. Nada faltará. Dios hará una obra grande. Dios tiene control de todo. Comerán y sobrarán. Versículo 44 dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Dios no falla a su palabra, mi amado hermano. Dios es fiel, Dios es poderoso. Aleluya. Entonces, a ver, los personajes que me bendicen. El profeta Eliseo, cargado de fe. El envenenador por error que aprendió a descansar en Dios. Los profetas duros de matar que fueron probados en la fe y pasaron el examen, se comieron el potaje. Y el dador de primicias que provocó un milagro. Provocó un milagro. Ahora, cuando nosotros le damos al Señor el primer tiempo en nuestro día, la primicia de nuestro día, amanece o como nosotros sintamos, porque hay quienes le dan la primicia al Señor en la noche, digamos, dicen, para los judíos, por ejemplo, el día comienza a las 6 de la tarde. Hoy a las 6 para ellos inicia el lunes. Entonces, si alguien tiene ese concepto, la primicia puede ser darle al Señor un tiempo de oración en la noche.
Y cuando le damos la primicia al Señor de nuestro tiempo, lo demás es bendecido, hermano. Suceden milagros en el día. Miramos la mano de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios, la fuerza de Dios, pero le dimos la primicia a Dios. Las primicias son milagrosas. Amén. O le damos la primicia, por ejemplo, en nuestras necesidades. Cuando usted tiene un problema, ¿a quién le lleva la primicia? ¿Cómo dicen los noticieros cuando van a dar la primera noticia? Esta es una primicia, porque están dando la primera noticia, nadie más lo ha dicho. Entonces, cuando usted está pasando por un problema, ¿a quién le cuenta primero? Si le cuenta a Dios, le está dando a Dios la primicia de ese problema. Y Dios lo va a ayudar en ese problema. Porque las primicias son poderosas. Mira el poder de las primicias. Romanos 11:16. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Le doy la primicia a Dios en oración en la mañana. El resto del día es santo. Le doy la primicia a Dios de mis problemas. Señor, tuve esta situación, acudo primero a ti. El resto Dios lo va a solucionar, nos va a decir, anda con tal persona, hace esto, no hagas esto. El resto es santo. Si le damos la vida a Dios desde jóvenes, la primicia a Dios, nos va a ir mejor en la vejez. Porque ese es el poder de las primicias. Cuando se le da a Dios lo primero en todo tiempo, problemas, situaciones, servicios, en todo a Dios, el resto es santificado. El resto es bendecido. Y vuelvo a la historia de el señor que les dije, que yo le dije, usted tiene 78, le calculo, 79. Y me dice 72. Oh, pero mire, me dice, es que yo, dice, cuando era joven no me cuidé. Y hasta los 39 años dejé de tomar. Y me dijo, me quedé 3 veces que yo recuerdo tirado en las calles. Cuando despertaba estaba tirado en las calles, tomado. Y él no se ofendió cuando él me dijo que, creo yo, ¿verdad? No sé, pero cuando él me dijo que tenía 72, él me dijo, inmediatamente me dijo, es que yo no me cuidé. Si yo me hubiera cuidado, yo estuviera mejor, me dijo. Y yo lo miraba bien, porque subió gradas y un poquito cojeaba, pero yo le dije, yo he visto personas de 70 que ya necesitan un bastón. Pero usted está bien, yo quería conquistármelo otra vez, ¿verdad? Pero fíjense que él fue, y digo yo, que así comprendiéramos el poder de las primicias. Él me está diciendo esto, si yo lo primero se lo hubiera dado a Dios, el resto hubiera sido diferente. ¿Verdad? Y él me dice, yo le hablo a jóvenes y les digo, miren, no hagan eso. No sigan esos caminos. Eso les va a hacer daño. Y no me entiende. A veces se burlan de mí. Quisiera que me comprendieran. El poder de las primicias, Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios sea lo primero para nosotros, que acudamos a Él en todo.
y vamos a ver la mano del Señor. Entonces, hoy aprendimos el poder de la fe, lo poderosa que es la fe y lo milagroso de las primicias. Si usted no tiene esa costumbre de orar al inicio del día, hágalo. Entréguele ese tiempo al Señor, la palabra, la oración. El resto del día va a ser extraordinariamente bendecido. Luchas sí vamos a tener, esas no faltan, pero Dios nos va a ayudar.